¿Dónde está? Recording in progress. Bien, habíamos visto en la clase, hasta la clase pasada, ¿sí? Temas que tocaban el aspecto técnico. Quiero decir, el balance energético, la energía para determinar la generación térmica. Después vimos el tema de la potencia, donde a través del, acá el balance técnico, el balance de energía, demandas de potencia y cómo la forma en que consumíamos la energía, ¿sí? Los horarios, usando de diferentes formas el derecho a consumir energía cuando lo deseáramos, ¿sí? Usando un ejemplo muy sencillo, muy didáctico de las duchas, ¿se acuerdan? Pudimos ver que a pesar de vender la misma energía, que eran las tres personas que se bañaban, eh, podíamos tener un costo por potencia hasta un tercio respecto de un tercio de ese máximo, dependiendo de cómo estos tres consumían esa energía que la representamos a través de una ducha para cada persona. ¿Sí? Y definimos el concepto de factor de diversidad, ¿sí? Donde acá la fórmula que mostraba la definición del factor de diversidad nos enseñaba que dependiendo del estilo de consumo, ¿sí? Podíamos tener costos mayores o menores para la potencia instalada, y eso lo representábamos a través del llamado factor de diversidad, que veíamos que variaba en su definición desde un valor mínimo 1, ¿sí? Y cuando este valía 1, representaba la máxima potencia demandada y por lo tanto máximos costos por potencia instalada. Y como, como máximo valor, uno mayor y tan mayor a 1, ¿sí? Que mostraba una mínima potencia instalada y por lo tanto un mínimo costo por potencia instalada. Entonces hasta ahí habíamos visto lo que eran los factores de diversidad que para cada categoría, ¿sí? Calculaba un valor desde 1 o hacia mayor a 1. Y podíamos ver, como estamos viendo en la tabla cuadro 4.5, que están viendo en pantalla, para cada categoría se determinaba un factor de diversidad, como está resumido en esta columna, ¿sí? Y podemos ver que hay categorías que tienen un valor de factor de diversidad igual a 1. El más clásico era el alumbrado público, que mostraba que cuando esta categoría se activaba en su consumo, se activaba con su máxima demanda, o sea, todas las luminarias del alumbrado público al mismo tiempo, y como se activan al anochecer, ¿sí? Atravesaban la hora pico hasta que volvía a amanecer. Entonces, estos aportaban a la máxima potencia del sistema con su máxima potencia de la categoría. Por eso daba 1. Bien. Sin embargo, ahora vamos a empezar a ver, ¿sí? Eh, Nos vamos ahora a enfocar en todo el análisis económico, ¿sí? O sea, los costos, ¿sí? Para
dirigirnos a encontrar las tarifas por potencia instalada, por energía consumida. Acuérdense que eran tres bolsas de dinero, ¿se acuerdan? Que representaban a la teoría del costo trinomio, donde uno de ellos era el llamado costo por usuario o de uso, el segundo costo por potencia instalada y el variable por energía, ¿sí? Entonces vamos a dirigirnos hacia el camino para determinar finalmente las tarifas, para recuperar esos costos a través, ¿sí?, de los usuarios finales. Para eso, vamos a dar muy en claro que buscamos tres tarifas, las tres que representan, ¿sí?, los tres costos que acabo de mencionar. Ya no vamos a perder de vista eso hasta el final de este proyecto, ¿verdad? Entonces, el primer paso que vamos a dar en ese camino va a ser definir el número de medidores o contadores, ¿sí?, y el número de consumidores. Si yo hiciera una pregunta como la que les hago enseguida, ¿cuál sería la respuesta que ustedes darían? Me gustaría ver si uno pudiera activar su micrófono y decir la respuesta. ¿Qué diferencia hay entre consumidores y contadores? Lo que les venga en mente. A ver, uno que pueda hacer un comentario, por favor. Adelante. El de contadores sería por lugares en donde está midiendo y el de consumidor sería el dueño de los contadores. Sí, muy bien. Y siendo aún más específico, un consumidor es prácticamente el nombre de una persona con sus apellidos. Consumidores. Y medidores, podríamos definirlo que estaría identificado por un número de serie, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿es posible que haya mayor número de consumidores que de contadores? ¿Cuál es la respuesta? Sí, no. ¿Por qué? ¿Respuesta? ¿Alguno? ¿Comentario? No creo que haya más número de consumidores que de contadores en general. ¿Por qué? En todo caso sería que hayan el mismo número, porque por cada consumidor hay un número de un contador. Por lo menos, ¿no? Sí, O sea que sí podemos decir otra definición. En base a lo que usted acaba de explicar, podemos decir que hay como mínimo una cantidad de medidores igual a la cantidad de consumidores. Eso sería que cada consumidor tenga un medidor nada más. Ahora, si un consumidor tiene más de un medidor, este número de medidores va a superar al de consumidores, tanto como medidores tenga un consumidor, tengan los consumidores. ¿Ya? Entonces eso es básico, solo lo quería aclarar. O sea, tal vez lo que quise o aclaro es que no va a aparecer dos veces el nombre de la persona para cada medidor, sino que cada consumidor, cuando se haga la consulta en la base de datos, va a decir que tiene uno, dos, tres, cuatro consumidores, medidores, perdón. ¿Ya? Bien. En este proyecto se define como la cantidad de consumidores la que está en este cuadro 4.6. ¿Sí? Obviamente son datos
donde en el suministro globalizado tenemos uno, industrias de tamaño medio 8 medidores, gran industria uno. Entonces, para media tensión tenemos 10 consumidores. Aquí, por favor, es media tensión. ¿Ya? Usos domésticos, 23.000, 1.000 comerciales, 400 pequeña industria, uno estación de bombeo y uno alumbrado público. Bien, entonces una totalidad de consumidores de 24.412. Por otro lado, la cantidad de medidores para esos consumidores son, como se ve en esta tabla, 47, 324, 323.300 y por lo tanto vemos que para este caso la cantidad de medidores es superior a la cantidad de consumidores. ¿Ya? Eso lo vamos a utilizar. ¿Para qué creen ustedes que vamos a utilizar estos datos? Cantidad de consumidores y cantidad de medidores. ¿Qué pueden adelantar? ¿Cuál de los tres costos tiene relación directa con la cantidad de, ya sea consumidores o contadores? ¿Cuál de los tres creen que tiene relación directa? A ver, no. Obviamente, ¿no? Si no hay ningún consumidor, no habría consumo de potencia. Pero usted puede tener un consumidor que consuma lo mismo que 10.000 consumidores. Sin embargo, hay uno de los costos que si usted hace un contrato con algo que expliqué, ¿sí? La bolsa de dinero es, acuérdense que yo les dije, esto aumenta o disminuye un kilovatio hora, este costo aumenta o disminuye un kilovatio más o menos. ¿Se acuerdan que yo les hacía esa pregunta mientras hablábamos de esa bolsa de costo? ¿Cuál era esa? El costo por ser usuario. Sí, y el mismo nombre lo dice, ¿no? Exactamente. Acuérdense que uno de los costos que iba a esa bolsa era la lecturación. Y ese contrato con esa empresa que hace esa lecturación no va a decir te voy a cobrar más en una cuadra por este que es un industrial, más que este que es vecino en la misma vereda, que es una casita chiquita, pero sí por cantidad de lecturaciones que haga. Entonces vemos que ahí sí hay una relación directa eh, con la cantidad de medidores, ¿no? Y o de usuarios. En realidad, ese IO vamos a definirlo cuando estemos ya en la fórmula. Sí, es una pregunta también a aclarar y responder. Pero podemos ir adelantando que esta cantidad de medidores o consumidores va a tener que influenciar en la tarifa por costo de uso o de usuario. Bien, entonces aquí tenemos la cantidad de medidores y consumidores que los vamos a dejar por el momento como datos ya obtenidos. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí nos metemos de lleno en los temas económicos y financieros. ¿Sí? Y vamos a iniciar definiendo, esperen que me estoy fijando si hay más alumnos por ingresar. Parece que no.
¿Siguen viendo el documento? Que moví algo acá. ¿Sí? Sí, ingeniero, Sí, se sí, ve. ingeniero. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, eh, cuando hablamos de entrar en los temas económicos, eh, lo primero que nos tenemos que preguntar y nos vamos a preguntar es, a ver, lo voy a decir de otra manera. ¿Para qué dijimos que son los costos? Muy compacta la respuesta sería para montar el negocio, ¿verdad? ¿Sí? Así, muy grosamente resumido. Si nos hacemos esa pregunta, ¿para qué son los costos? ¿Por qué eh, los tengo que tener muy claros? Los costos son, acuérdense el ejemplo de la fiesta, son para montar un negocio. ¿Sí? Para montar un negocio yo necesito dinero para instalar la potencia, para luego generar la energía, para cerrar los contratos que van a la componente de uso o de usuario, ¿sí? Hasta ahí los costos nos sirvieron operativamente para montar el negocio. Pero para que el negocio perdure y persista a lo largo del tiempo, ¿qué necesitamos hacer, jóvenes? Rápido, a ver, recuperar esos costos. ¿Y cómo dijimos que los íbamos a recuperar? Que es la razón de ser de este proyecto. ¿Cómo los vamos a recuperar? ¿A través de qué? Jóvenes, ¿De tarifa? a través de las tarifas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en este proyecto, acuérdense del ejemplo de la fiesta. Cuando le preguntamos al muchacho, ok, queremos devolverte el dinero que gastaste para armar la fiesta. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicimos? ¿Quién se acuerda? Dame la tarifa. No, antes de eso. Si usted que habló, ¿Cuánto gastó? ¿cuánto gastó? Exacto. Si él dice, ah, para la fiesta utilicé $100,000, ¿ustedes iban a quedar calladitos? No. Le iban a pedir, estás loco, dame a ver el detalle, ¿verdad? Sí, Entonces, si él se había olvidado de llevar exactamente el detalle, podía incurrir en dos errores. En cobrar excesivamente de más, en cobrar excesivamente de menos, y en el caso más equilibrado, cobrar exactamente lo que gastó. Si cobraba exactamente lo que gastó, pues iba a trabajar sin ganar un centavo. Si cobraba excesivamente de más, los de la fiesta, bueno, acaban dándole dinero y él enriqueciéndose en demasía. Y si cobraba de menos, iba a entrar en quiebra. Pronto se iba a dar cuenta que no iba a poder a volver a gastar, comprar los insumos para seguir la fiesta en una próxima ocasión. Entonces, el, el conocer los costos era fundamental, exacto, lo más exactamente posible. ¿Sí? Entonces, ya que estamos entrando en la búsqueda de la tarifa, o sea, el primer problema a enfrentar y resolver era que él tenga el registro exacto de los costos. Porque si eso no se hacía bien, cuando pasábamos a ver cómo ahora recuperamos esos costos, que era ver cuánto tenía que pagar cada uno, que fue otro problema a resolver, ¿sí? Podíamos caer en esos tres escenarios. Quiebra, costos igual a lo que iba a recuperar, no gana nada, o ganar en demasía. Entonces, ¿cuál es el primer paso, jóvenes? Para después a través de las tarifas recuperar justamente los costos. ¿Cuál es el primer paso? Conocer qué cosa. Gastos. Los costos. Exacto.
o como estamos llamándolo ahí en la pantalla, el inciso F, los gastos anuales. ¿Sí? Y fíjense que dice excluyendo las cargas financieras. ¿Cómo sería, a ver, antes de que leamos más adelante? ¿Por, por qué acá está diciendo quiero conocer los gastos, pero excluyendo las cargas financieras? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué diría algo así? ¿Impuestos? No, no, no. Bueno, aquí no vamos a hablar de impuestos, pero en la realidad sí existen. Pero, a ver, no, no es esa la respuesta que quería escuchar. A ver, otro comentario. ¿Qué es una carga financiera? Supongan el muchacho que gastó el dinero para la fiesta. Le preguntan cuánto gastaste. Y él dice tanto, 1.000 bolivianos. Bueno, entonces te vamos a devolver los 1.000 bolivianos. Sí, pero no, dice él. Sí, porque sí me tienen que devolver los 1.000, pero esos 1.000 yo no los tenía. Yo me los tuve que prestar. Y me los tuve que prestar del banco. Entonces, les voy a presentar los gastos anuales en la tabla 4.8. Sí, que dice que gastó en combustible y lubricante tanto, en los sueldos y salarios del personal de explotación tanto, en la central diésel eléctrica, sueldos y salarios de la central hidroeléctrica diésel, distribución en media, en baja, servicios abonados, según este detalle, y así sucesivamente para cada uno de estos ítems. ¿Cuánto fue el total? A ver, síganme en la pantalla y responda alguno, así interactuamos, joven, y me aseguro que me están escuchando. 915.500. Eso, muy bien, como gastos anuales. Vayan ustedes si tienen su apunte ahí. Yo voy a empezar a mover cuadros y hacerle este número tiene que ver con este, así que tengan su lápiz para ir anotando. Entonces, los gastos anuales sería como la lista que él, ¿sí? Presenta, gasté esto en papas, en las hamburguesas, en el pan, la Coca-Cola, etcétera. Y presenta este total. Pero él dice, pero este dinero yo no lo tenía. Yo me lo tuve que prestar del banco. Y eso me generó un gasto adicional. O sea, el costo por no tener el dinero. Entonces, alguien me lo prestó y eso va a costar. Entonces, ese causado por un préstamo para poder encarar cada uno de estos costos, ¿sí? Es uno de los gastos financieros que él incurrió, ¿sí? Ese primer costo, ¿sí? Le genera un costo por interés al 6%. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, la carga financiera serían los intereses, ¿no? Parte que Sí, se presta la plata. Ajá. exactamente. Ahorita yo les voy a hacer unos cálculos, así que tengan su calculadora ahí cerca, por favor. Pero conceptualmente ese es uno de los gastos financieros. El otro, el segundo, porque son dos los que vamos a ver, ¿ya? El otro tiene que ver con no es en el caso de la fiesta, pero sí en todo la potencia instalada del negocio de la energía eléctrica. Y tiene que ver con la vida útil que cada componente físicamente tiene, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de electricidad te permite, ¿sí? Este, presentar un costo
que representa el ahorro, digámoslo así, que te permite cobrar, ir acumulando, para que al final de la vida útil se tenga teóricamente un monto que se viene ahorrando, ¿sí? Para que al final de la vida útil se pueda reponer ese bien que teóricamente al final de su vida útil no va a servir para nada y puedas otra vez adquirir uno nuevo. Entonces, como eso está establecido en la ley establece la supuesta teórica vida útil. Por ejemplo, aquí para la presa y obra civil, 60 años. 60 años para canales de toma de edificios y así sucesivamente como está detallado en la columna 5. Acá todo esto en años para cada uno de los ítems, ¿sí? Fíjense cuánto le establece para vehículo. 6 años. Bueno, pero con la cantidad de años no calculamos lo que queremos, que es el monto económico. Pero para cada año también establece el porcentaje, ahora sí, que se debe aplicar al valor de compra original, ¿sí? Para determinar cuánto debe recuperar por año. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿cuántos son los gastos financieros? ¿Cuántos? Respondan. Micrófono alguno. ¿Cuántos son los gastos financieros? 6.768. No, 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 no quiero el número. ¿Cuántos? ¿Cuántos son los gastos financieros? Son dos. 20. ¿Cómo que 20? ¿Por este de acá? No, esos son los ítems. Y eso que no son 20, son 19. Los gastos financieros, lo que usted dijo recién de 20 es la cantidad de ítems a los cuales tengo que calcularle esos gastos financieros. Pero los gastos financieros, ¿cuántos son? Dos. ¿Cuál es el primero? ¿Por Interés. qué, por qué concepto eso? ¿Qué iba a decir? Ese que estaba por hablar. Interés por adquirir un préstamo bancario. Y el otro gasto financiero es por el incurrido para recuperar el valor del bien adquirido al cumplir la vida útil del mismo. O sea, son dos los gastos financieros. Aquel que está numéricamente representado en la columna 4 y el de la columna 7. Bien, entonces, ¿cómo se calcula? Ya agarren cómo van a reproducir esta tabla. ¿Ah? ¿Cómo van a reproducir esta tabla? El capital invertido en la presa y obra civil dice que fue este valor. Calculen el 6% de ese valor. ¿Cuánto les da? Calculadora y uno que comente. Verifiquen todos para que sepan cómo van a reproducir este valor de acá. Correcto. A ver, calculen cualquier otro. A ver, el de vehículos. A ver. O sea, este de acá. Entonces, en el Excel que ustedes me van a presentar, estos valores de la columna 2 vienen a ser los datos
Y cuando yo me pare en este valor 216.000, ¿qué voy a ver en el Excel? Una ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? Ajá. Va a ir y me va a agarrar este valor y lo va a dividir por, multiplicar por 0.006. Sí, 0.6. Exacto. Bien, con eso ya sabemos cómo vamos a determinar toda la columna 4. Ahora, ¿cómo determinamos la columna 7? Siendo que las 5 y las 6 son datos. Anoten en sus apuntes. ¿Cómo calculamos? Si yo me paro en este valor en la columna 7, 1, fila 1, columna 7, ¿qué voy a ver ahí? A ver, ¿cómo calculo ese valor? Jóvenes, ya pues, ¿cómo calculo el valor que estoy resaltando? Multiplicando 5 por la columna 5 por la 6. Las 5 con las 6. A ver, ¿acaso le da eso? A mí me sale multiplicando la columna 5 por la columna 4, sale el 6% y por la columna 6 y saldría 6 punto... ¿Qué multiplica 60 años? Sí, pero sale. ¿Qué hizo? Dividimos el capital contra los 60. Multiplican la columna. Dividimos la columna 4 con la 6 y multiplicamos por el 0.188%. 3.600.000. Le aplican el 0,188%. ¿Entienden? Hagan eso. ¿Entienden? Primero convierten este número de la columna 6 en porcentaje. ¿Entienden? ¿Entienden o no, jóvenes? Sí, sale, ingeniero. Sí, Este ingeniero. valor que estoy resaltando dice convertirlo a por ciento. ¿Cómo hacen eso? 18,8. Lo dividen, lo dividen este valor en 100 y recién se lo aplican a este valor. ¿Cuánto les da? Le tiene que dar este valor. ¿Correcto? O sea, este valorcito de la columna 6 dividido 100 y el resultado lo multiplican por la columna 2. ¿Sí? No, sale 6.000, ingeniero. Sale este valor. Sí, tal cual. Sale el valor de la columna 7. Sí, eso sale. Ya.
Entonces, Ingeniero, sí, disculpe una consulta. ¿Y por qué ahí no se le sumaría el interés del 6% si ya es como parte del gasto del capital invertido? ¿cómo sumar qué? ¿Por qué a los 3.600.000 no lo toma en cuenta el 216.000 para la columna 7? ¿Por qué no? No le permite. Conceptualmente la ley de electricidad no te permite, Ya, está bien. porque ya lo estás considerando. O sea, esto, ¿sí? Lo vas a sumar a esto, a la columna 2, y este, como le digo, la suma que usted quiere hacer es la que se le va a transferir en la tarifa al consumidor para que pague. O sea, son este, escucha, este más este. Si no, usted estaría aplicando, ¿sí? Y el valor por depreciación estaría diciendo que le costó, usted lo que quiere hacer es sumar este, el de la 2 más la 4 y aplicarle la vida útil, ¿no es? Eso, Y hay que aplicarle el porcentaje de amortización. Ajá. pero no, pues estaría, no está mal, pues. Ese concepto estaría como cobrando dos veces de forma escondida aquí en la amortización lo que ya está cobrando por el préstamo del banco con este valor. No, no, no está bien lo que planteó. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Pero está bien la pregunta para que quede aclarada. Entonces, cuánto es el costo por el gasto financiero por, por el interés del préstamo del banco? ¿Cuánto es el total en el proyecto? Alguien que me diga el número total. ¿Cuántos gastos financieros hay? Rápido. ¿Cuántos? Vamos, joven. 19. ¿Cómo? No, joven. Dos. Dos. 800. Quiere dos. ¿Cuáles son esos dos? El costo por interés y el amortización de cuota de depreciación. Exacto. ¿Cuánto es el total por el primero de ellos? Caramba, pero una víbora ya le hubiera picado. ¿Ah? ¿Cuánto? Ajá. Y por el segundo, exacto, porque es el final de la columna acá. ¿Lo ven? El final, la sumatoria de la columna 4 y 7 son este, este y este. ¿Correcto? Entonces, cuando yo me pare ahí donde estoy remarcando ahorita, voy a ver una sumatoria, que es la sumatoria de toda la columna 7. Y si me paro acá en el Excel, voy a ver la sumatoria de toda la columna 4. ¿Sí? Bien. Entonces, en el proyecto, ¿cuánto es el total de los gastos anuales? ¿Cuánto? El número, démenlo. 25.620. ¿Cómo va a ser $25,000? Nada más. El total 915.000. es 915,000, ¿qué? 500. 500.
Es el total de los gastos anuales. ¿Y cuánto es el total de los gastos financieros? ¿Ah? Me lo pueden decir los dos montos si quieren. Esto más esto. ¿Sí? ¿Cuántos eran los gastos financieros? Dos. ¿Cuál era cada uno de ellos? Este y este. Vamos, jóvenes, respondan, síganme. De nuevo, queremos saber cuánto es el total de dinero que debemos buscar recuperar. Y dijimos que, ¿cuánto gastó el muchacho? Gastos anuales. Pero eso le costó, tiene dos gastos más, los financieros. Entonces, ¿cuánto eran los gastos anuales? Vamos, rápido. 915.500 de gastos anuales. Y de gastos financieros, ¿cuánto? 8.059.740 y 121.948. Bien, entonces si quiero resumir eso, ¿cuánto es finalmente el monto que me involucra todo el montaje del proyecto? Que tengo que después buscar recuperar ese total. ¿Cuánto es el total? 1.897.188. Exacto, eso. Y vemos que está aclarado acá. ¿Cuántos eran los gastos financieros? Dos. Aquellos por intereses, aquellos por amortización. ¿Cuánto? 859.740, 121.948 respectivamente, haciendo un total de gastos financieros de ¿cuánto? 981.688 y de gastos corrientes 915.500. Por lo tanto, sumo 915.500 más 981.688 me da 1.897.188. Este valor es, imagínense un mazo de cartas. Ese mazo de cartas es este valor. Es el total del proyecto que debo recuperar. O sea, la teoría del costo trinomio son tres bolsas, ¿no es? Así como venimos hablando. ¿Cuánto suma da la suma de esas tres bolsas? ¿Cuánto da? Vamos, El vamos, vamos. millón. Ese millón ochocientos noventa y siete mil ciento ochenta y ocho. Les hago estas preguntas a propósito, jóvenes, para que puedan ir visualizando la teoría con la práctica. La práctica son estos números, pero quiero que sepan quién es este valor, este 1.000.000. Este 1.000.000 es la suma de esas tres bolsas de dinero. Es lo que hay que devolverle a esta persona. Pero acuérdense como el ejemplo de la fiesta, ya él tenía el total. Y ahí entramos en un segundo problema. ¿Cuál era el segundo problema? Una vez sabíamos el total que él había gastado, que ahora son 1.897.188 dólares. ¿Cuál era el siguiente problema que se nos presentó? Alguien responda. ¿Cuánto debía pagar cada uno para poner cada uno para devolverle este dinero? Y ahí entramos en un conflicto porque decíamos, ya dividamos ese total entre todos los participantes de la fiesta. Y unos dijeron, no, ¿por qué yo voy a pagar lo mismo que él si yo lo he visto a él que trajo tres invitados y se comieron un montón de cosas, se bebieron un montón de cosas? Y yo no comí nada, yo solamente estuve ahí y bailé nada más. Entonces entramos en un dilema. ¿Cómo devolvemos este valor a esa persona? Es como decir, tengo el mazo total de cartas, que son 1.897.188. Pero ahora, ¿cuántas cartas le corresponde a cada actor?
Ah, dividamos el mazo por igual entre cada actor. No, dice uno. Otro va a decir, sí, sí, estoy de acuerdo. Ese va a ser el que se fumó todo, se comió todo, se bebió todo, y él sabe que debe pagar mucho más. Su instinto le dice, pucha, yo invité a esos tres y nos devoramos de a 10 hamburguesas cada uno. Entonces a ese le va a convenir decir, sí, todos por igual. Entonces el que comió una hamburguesita lo iba a subsidiar a este que se devoró todo. Entonces no estaba de acuerdo el uno y el otro estaba, sí, sí, de acuerdo. Entonces por eso la solución no era esa. Entonces estamos parados ahí, en esa parte de la teoría. Tenemos el monto total de las tres bolsas, pero no sabemos cuánto debe ser la tarifa. Miren, lo ven este valor que acabo de subrayar, ese de ahí, ¿no es? Estamos parados en la teoría en ese punto. Sabemos cuánto es el valor de las tres bolsas y da este total, pero no sabemos cuánto es de la bolsa uno, de la bolsa 2 y la bolsa 3. No sabemos, solo sabemos el total, que es este. ¿Me entienden? Entonces ahora tenemos que ir a encarar cómo dividimos este total. Primeramente, distinguirlo por bolsa, o sea, costo total por potencia instalada, costo total por energía generada y costo total por la componente de uso o de usuario. Estamos al revés, ¿me entiendes? De la teoría. En la teoría empezamos diciendo los tres costos son estos y el de por potencia es esto, por energía es esto, por componente de uso es esto. Pero ahora en la práctica es al revés. Tenemos el monto total económico y tenemos ahora el dilema de cómo dividimos esto entre cada uno de los tres conceptos y después de esos tres conceptos, cuánto le toca a cada categoría de usuario. Bien, entonces, ¿me entendieron dónde estamos parados, jóvenes? Jóvenes, Sí, hermano. ya. ¿Entiendes? Bien. ¿Qué en el ejemplo que hicimos de la fiesta, cómo llegamos a solucionar? ¿Quién se rajó el coco y qué tuvo que hacer? ¿Quién se acuerda? Vamos, ¿quién se acuerda? Hicieron varias propuestas, dividámoslos por igual, dividamos esto, hagamos esto, y el que gastó dijo, lo vamos a solucionar así. Y le tomó buen tiempo para decir, ah, este consumió esto, este consumió. ¿Qué hizo el muchacho? ¿Quién se acuerda? Miércoles, no se acuerda nadie. ¿Qué hizo el joven y le tomó 2 semanas en el ejemplo? Pucha, nadie se acuerda. Vio los videos de la cámara de la fiesta y dijo, ah, mira, este se consumió una hamburguesa y media. Este se tomó un vaso, 3 vasos de Coca-Cola y medio. Este 5 vasos de Coca-Cola. Este, o sea, con las cámaras hizo un cálculo de hormiga. Sí, o sea, entró en detalle. Pero como nosotros no tenemos una cámara, tenemos que dividir el problema de alguna manera para ir, algún criterio tenemos que empezar a tener para seccionar el problema e ir solucionándolo. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar, ¿sí?
la asignación primaria de los gastos anuales. ¿Sí? ¿Qué es eso de la asignación primaria de gastos anuales? Es dividir, ¿sí?, conceptualmente el problema, ¿sí?, por proceso de la generación del producto final de este negocio. ¿Cuál es el primer paso en este negocio? Una vez está montado todo el negocio, ¿qué es lo primero? Producción. La producción, el transporte, distribución en media, distribución en baja tensión, servicios prestados a los abonados y aquellos que le vamos a llamar gastos especiales. ¿Por qué así? Ya ustedes van a leer todo esta bla, 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 pero yo les voy a ir y hay aquí unos cálculos, pero todo eso es plasmado en este resumen de la tabla 411. ¿Sí? Ahorita yo les voy a explicar cómo se calculan estos valores, pero la teoría de por qué hacerlo así. Fíjense, producción está aquí, producción, transporte, o sea, estos que son los títulos de las columnas son estos de acá, ¿ya? Son esos de ahí. Pero, ¿por qué encarar el problema inicialmente así? Porque si yo instalo la producción, miren, acá me voy a ir al unifilar. Diagrama de potencia. ¿Por qué empezar el problema por producción? Luego, ¿qué venía? Vamos, hablen. Transporte. Transporte. Luego, ¿qué venía? Distribución de media tensión. Distribución en media. Luego, Distribución en baja tensión. Baja tensión. bien, bien. Ahora, ¿por qué ponerlo en el Excel de esa manera? O sea, yo les pregunto, el primer nivel que era generación, ¿ya? Supongo que instalamos esto, lo construimos. Alguien tiene un micrófono prendido por ahí, está haciendo eco. Generación. Supongan que todo lo demás de ahí para abajo no existe. Y de pronto, ahí donde él genera en esa barra, que esto es una subestación, ahí alguien, una gran industria, hace sus instalaciones ahí donde estoy moviendo el mouse. Geográficamente sería cerca de la generadora. Y no hay no existe nada más de todo esto. Entonces, ese usuario que instala por acá se conectaría a la barra de generación y listo, ese sería todo el negocio. Este generaría y le entregaría al único consumidor. Entonces, el problema a resolver sería cuánto le tiene que pagar este al generador. Y nada más, se acabó el drama. Pero en la realidad no es así. Resulta que existe un Esteban Maldonado, ¿sí?, que tiene una casita, usos domésticos, en el barrio tal, que está en el medio de la ciudad, lejísimo de esta generación hidroeléctrica. Entonces,
por culpa de él, de ese domicilio que está en ese lugar, en ese barrio, y que él tiene el derecho a pedir el suministro eléctrico ahí, ¿qué hay que hacer para llegar hasta él, jóvenes? Para que la energía generada por esta hidroeléctrica le llegue a él, a ese usuario que está en el barrio tal. ¿Qué hay que hacer? Construir Vamos, una red instalada. hay que llegar hasta ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Transporte. Transportar. ¿Qué más? Distribuir ¿Qué cosa? ¿En qué? de media tensión, Media. Y después baja. en baja hasta el barrio y la acometida del domicilio de esta persona. Solo por él se tuvo que construir toda esta red de baja, toda esta red de media, toda esta red de transporte para que esta generación llegue hasta él. Por culpa de él se incurrió en estos gastos de baja, por culpa de él se incurrió en estos gastos de media, estos gastos de transporte. Ahora, borremos todo ese ejemplo y nuevamente está la generación y ahora solamente hay este usuario C. Hago la misma pregunta. Para llegar a este usuario C, qué hay que construir? Vamos, rápido. Transporte, Transporte, ¿qué más? ¿Qué más? media tensión, Distribución en media. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Baja tensión. ¿Por qué? ¿Por qué baja si ya llegó con media el suministro a él? ¿Acaso es culpa de él? ¿Necesita este usuario C para que él reciba la energía que necesita que se construya todo esto de baja? ¿Sí o no? ¿Necesita? no, No, no necesita. ¿Para qué necesita si él está en media? Wow, entonces que yo distinga cuánto mis costos por generación, por transporte, distribución en media y en baja, me da una señal ya de cuánto de los costos por potencia instalada es responsable este uso doméstico y este usuario de media DC. Dicho de otra manera, miren, es como que el usuario C sea el que comió más o el que comió menos de la fiesta. El usuario este de baja, ¿es uno de los que comió más o comió menos? Hablen. Comió más. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál comió más? media. De la C. Ah, el de la C comió más. Baja tensión comió. El de baja tensión comió más. ¿Qué comió? Comió transporte, comió distribución en media y comió par- parte de la distribución en baja. Y si este de baja dice, no, 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 pero yo estoy tomando de baja nomás, yo solo debería pagar lo que comí en baja. ¿Así? O sea, no comiste nada de media. Ok, a ver, voy a borrar del mapa la red de media. Y él solo quiere pagar de baja, la red de baja. Ok, te la borro entonces la red de media. Puede comer la energía conectado en baja si le borro la red de media. No. No puede.
Y si él dice, no, yo tampoco quiero pagar la red de transporte si yo estoy tomando de la red de baja. ¿Así? ¿Querés solo comer de la red de baja? Ok, te la voy a borrar la red de transporte y la red de media. ¿Puede comer energía a través solo de la red de baja? No, ¿Sí o no? ¿Sí no, o no? No puede. Ahora, el usuario C, si él dice, no, yo solo quiero pagar la red de media y no la de transporte, ¿es correcto? No, no. No. No, porque si yo te borro la red de transporte, ¿cómo vas a alimentar la energía a través de la red de media? Es como un circuito abierto. ¿De dónde va a fluir la energía de la hidro y aún de la hidro si no quiere asumir su responsabilidad dentro del total de los costos de la red de transporte? No va a tener cómo conectar la red de media a la generación. Entonces, pero si el de este usuario C dice, bueno, pero yo no quiero pagar, no tengo por qué, yo no comí de la red en baja. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces acá hemos definido un gran concepto. Los usuarios de media, ¿qué tienen que asumir? Todo desde su nivel aguas arriba. Los de baja, ¿qué tienen que asumir? Desde su nivel aguas arriba. Ahora, conceptualmente es así como lo estamos diciendo, pero ahora los usuarios de media, si el usuario A dice, yo, ¿cómo dividimos los costos de media? ¿Por igual entre los de A, B y C? Ya quedó claro que los de media no van a asumir lo de baja. Ahora, entre los de media, ¿todos por igual? ¿Qué dicen? No, no. No. Uno, uno va a decir, uno de estos tres usuarios va a decir, paguemos por igual. ¿Sí? Otro va a decir, no, no paguemos por igual. ¿Cuál creen que va a decir una cosa o la otra de estos tres? Según estos valorcitos que están aquí. Uno sin paréntesis y otro con paréntesis. Acuérdense, este es el diagrama de potencias. Y estos valorcitos de acá, ¿qué creen que son? Uno entre paréntesis y otro sin paréntesis. Ahí. ¿Qué son? ¿Quién va a decir de estos tres? Paguemos todos por igual. Y otro va a decir, no, 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 no paguemos por igual. El ¿Cuál del? usuario, el Ah, usuario va a decir que paguemos todos por igual. bien. ¿Y quién va a decir no, no todos por igual? el El usuario B. usuario B. ¿Cuál? ¿Cuál no va a El estar? B. El B. Ahora explíquenme por qué. A ver, la respuesta es correcta. Se podría decir porque tiene menos consumo. No, no es eso lo correcto. Primero, ¿saben quiénes son estos valores con paréntesis y sin paréntesis? Potencia activa y reactiva. No, 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 la pérdida. no. Consumo Ya les voy a La decir. potencia y la energía. No, no, no. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. ¿Qué están viendo en pantalla ahorita?
¿El mismo documento? Sí, sí. Sí. Ya, espérenme un ratito. Ya. Anoten lo que vamos a decir ahorita porque es sumamente importante. Yo les pregunté, ¿cuál de estos tres va a decir no, estoy de acuerdo, paguemos todos por igual? ¿Y cuál va a decir no, no estoy de acuerdo? ¿Ya? ¿Quiénes son? Cada uno de ellos tiene dos valores, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Uno con paréntesis y otro sin paréntesis. ¿Quién es el valor con paréntesis? El valor con paréntesis es el valor de potencia con el cual ese consumidor aporta a la máxima del sistema. Y el valor sin paréntesis es la máxima demanda que tuvo en algún momento del tiempo. Entonces, Es el ¿qué? diagrama de factores de diversidad, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles eran los que consumían, aportaban con mayor potencia a la máxima del sistema? Espera. ¿Qué están viendo en pantalla ahorita? El El mismo, diagrama. ahora están viendo el diagrama, ¿no es? Sí. Sí. Ya, ahí, está más grande ahora, ¿no? Ya. El valor con paréntesis es estos M minúsculas. El valor sin paréntesis es su máxima. En algunos, su máxima es igual a su aporte a la máxima del sistema. Entonces, cuando se daba este caso, el M2, ¿cuál tiene más responsabilidad ante la máxima del sistema? Acuérdense cuando daba 1, qué significaba, es lo que van a rendir en su parcial, y qué significaba que el factor de diversidad sea mayor a 1. El factor de diversidad del robo, ¿cuánto va a Si, ser? si era mayor a 1, significa que la curva está 1. ¿Qué? Se cortó. ¿Qué dijo? ¿Quiere que lo diga? Ya, Eh, dígalo de nuevo. si es mayor a 1, es debido a que las curvas de aporte es menor a la potencia de máxima consumida. O sea, el caso del M1, ¿no es? Sí. Bien. Y si era igual acá, la curva M2 es que tiene clarito, aquí se ve que la curva 2 aporta más que la curva 1 a la máxima del sistema. Y eso hace que aumente mucho el costo. Exacto. Bien. Mientras el otro, el costo es bajo. Aporta menos, exacto. Bien. No sé qué hice con el documento. Pucha, lo cerré o qué. Están viendo ahora el unifilar, ¿no? Sí. Sí. Entonces ya entendimos. Ya entendimos por qué
distribuir este monto total de esta manera, porque de alguna forma nos da una visión. Esa distribución es este cuadro 411. Miren, ¿cuántos eran los gastos? Los gastos totales, 1.897.188. Si yo los distribuyo de esta manera, por producción, transporte, distribución, en media, en baja, servicio abonado y cuentas especiales, ¿sí? ¿Cuánto es mi valor total de esta nueva distribución? ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Lo ven que es el mismo? Sí. Es el mismo. Ustedes pueden verificar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, eso ya lo hacen ustedes uno por uno, pero uno solo vamos a verificar. Miren, ¿de dónde sale ese valor? $34.000. Dice que son de sueldos y salarios del personal de explotación. ¿Qué era explotación? Es la producción. Y dice que son $34.000 de salarios y sueldos de personal de explotación de la central hidroeléctrica. Veamos si es verdad. $34.000. ¿Dónde está sueldos y salarios del personal de explotación de la central hidroeléctrica? Sueldos y salarios del personal de explotación de la central hidroeléctrica. ¿Cuánto es? Está como dato en el cuadro 48 en este, en este, en esta celda. ¿Lo ven? ¿Y cuánto es el sueldo y salario del personal de explotación, pero de la central diésel? 60.000. Vamos a ver. Central diésel eléctrica, salario y sueldo del personal de explotación es producción, 60.000. ¿Lo ven? Sí. Ya. Todo eso, ¿sí? La explicación de todo eso está aquí en este texto que estoy mostrándole. Parte de ello. Salvo una cosa que quiero que hagamos conmigo. Ahorita, lo último que vamos a hacer esta clase es toda esta reubicación la sacan como lo he mostrado ahorita. Lo mismo acá. Menos 1 que es este de aquí, que es este de acá, el que estoy resaltando. Ustedes vayan anotando en sus apuntes. ¿Ya? Todos los demás, estos de acá, están bien distribuidos, como lo acabamos de hacer. Pero este de acá
que son gastos generales, ¿sí? De administración, ¿sí? Es como decir, es como si fuera la caja chica, ¿sí? ¿No ves? La caja chica, una empresa ahí compran salteñas, cosas que después hay que buscar una manera para, un concepto para distribuirlo entre todos porque son gastos generales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la distribución? ¿Cuánto valen esos gastos generales? $165,000 que están aquí, miren, ¿lo ven? Ahora en esta tabla, gastos generales, sabemos que son 165,000 y que los ha distribuido de esta manera, miren, ¿lo ven? Pero ¿cómo hacemos para distribuir 107,788 para producción de estos 165,000? ¿Qué concepto usamos para decir esto le corresponde a producción? Ya, se hace así. Acá necesito que anoten y que corroboren con una calculadora. ¿Ya? ¿Están listos? Sí, ingeniero. Ya. Imagínense todo este cuadro en blanco, todo. ¿Ya? Y lo único que han rellenado, como les mostré que hicimos con los 34,000, con los 60,000, así lo llenan todo lo que está en esto que estoy marcando con el mouse. Todo este cuadrito acá lo llenan. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, es esta esquinita, todo esto. Todo esto. Todo esto. Ay, es que no deja. Todo esto, este cuadro que estoy remarcando. ¿Sí? El- la columna 8 simplemente es la sumatoria de lo que está dentro de ese cuadrado. Por ejemplo, miren, producción 252,000 y en esta fila no hay más nada, por lo tanto el total es 252,000. ¿Sí? Todo esto de acá, ¿cuánto suma? En la columna 8, ¿cuánto suma todo esto? 239,000. Ya, bien. ¿Cuánto suma todo esto de acá? 224,500. Bien. Lo que no sabemos es cómo llega a estos 200,000, porque no sabemos cómo vamos a distribuir estos 165,000 de esta manera. Esto todavía está en blanco, ¿ya? La fila 16 para cada columna está en blanco ahorita, ¿ya? Aunque ahí en la pantalla lo ven, pero imagínenselo en blanco. Entonces, ¿cómo determinamos estos 107,780? Así, ¿cuánto es el total por producción? ¿Cuánto es el total? 252,000. No, no. El total de producción es todo esto que estoy marcando aquí ahorita, sí. ¿Lo ven? El total de producción es a lo vertical. Miren, producción, su total es toda esta columna después. 1,101,416. Pero yo les dije, imagínense todo en blanco. Solo está rellenado este cuadro, ¿no es? Acá. ¿Cuánto es el total de este cuadro para producción?
467.000. Exactamente eso. ¿Cómo lo determinó? Sumó 252.000 más 34.000 más 60.000 más 6.000 más 60.000 más 55.000, ¿no es? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuánto es el total para transporte? Hasta este cuadro, ¿cuánto es el total? 8.000. 8.000. 8.000. Para distribución en alta tensión o media, ¿cuánto? 45.000. Bien, que es la suma de esto más esto. Para distribución en baja tensión, ¿cuánto es? 69.000. Correcto, que es esto más esto. Para servicio abonado, ¿cuánto es el total? 106.000. No, 116.000. 116.000. Sí, sí, sí. Para cuentas especiales, ¿cuánto es el total? Esto, 10.500. 10.500, correcto. ¿Ok? Eso es lo que hasta aquí, o sea, hasta antes de gastos generales, gastó en producción, transporte, distribución. Ya tiene los totales de estas columnas. Ahora, ¿cuánto es el total dentro de ese cuadro? ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto les da? Los dos cuadros que remarcó, el total. Exactamente. En realidad son tres. Este de acá y este de acá. Ya. ¿Cuánto les da? No sumen uno por uno, ¿no? Lo tienen acá resumido. Este más este más este. 715.500. Correcto. Entonces, si yo les pregunto de ese total 715.500, ¿cuánto porcentualmente aporta producción? Que era el subtotal que acaban de sacar de esta columna, que era ¿cuánto? 467.000 les dio, ¿no? Todo esto, ¿se acuerdan? ¿Con cuánto Sí, sí. aportó transporte al total de esto? Con 8.000, ¿no ves? A este total, que eran los 715.500, ¿cuánto aportó eh, distribución en alta o en media? Esto de acá, ¿no ves? Ya entonces tienen el total, que es la suma de esto, más esto, que es 715.500. Ahora calculen en porcentaje. ¿Cuánto en porcentaje aportó producción al total? ¿Cuánto? En porcentaje. Dividen lo que aporta producción hasta aquí res- por el total, que era 715.500. ¿Cuánto les da de porcentaje? 65%. 65. Si lo tienen vinculado en el Excel, todo, cuando lo hagan en el Excel, les va a dar 65,3 más. ¿Cuánto les da para transporte? ¿Ah? ¿Cuánto? Vamos, jóvenes. 1,11. 1,11, exacto. ¿Cómo lo hizo? Para que los otros sepan. Por regla de 3 simple, ¿cuánto aporta en porcentaje? Si el 715.000 es el 100%.
Claro, ¿y cómo está? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dividió entre qué? El aporte de transporte por el 100% sobre el total ¿Cuánto es el total? ¿Y cuánto es el aporte de 750. transporte en números para que... 8.000 sobre, por el 100% sobre 715.500. Exacto. ¿Todos entendieron? Sí. Bien, entonces ya tienen el porcentaje para producción, el porcentaje para transporte. A ver, un hito más, ¿cuánto les da servicio a los abonados? ¿Cuánto de porcentaje? El porcentaje de servicio de abonados respecto del total. ¿Cuánto les da ese más? Dígame. 16. 16, 16,22. eso, 16,2 más o menos. Bien. Entonces ya tienen el porcentaje para cada una de estas columnas. Entonces ya saben el porcentaje de aporte al total. Y ese porcentaje es el que van a aplicar a los 165.000 de gastos generales. Entonces, cuánto les da el porcentaje de producción? 65,3% de 165.000. Calculen. Calculen los porcentajes para cada columna. El porcentaje que les dio ahora aplicado a los gastos generales. ¿Cuánto les da? Les tiene que dar estos valores de acá para cada cual. A ver, verifíqueme cada uno, por favor. ¿Les da? Vamos, jóvenes, que uno me corrobore, me confirme. Ya pues, jóvenes. Si ya tenían el porcentaje ese que calculó el de producción, Sí, ingeniero, sale 107.000. este valor le tiene que salir, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Como ustedes lo están haciendo, esta pantalla ya es un Excel vinculado. O sea, considera un montón de decimales, pero les tiene que dar así, similar a este. ¿Le da? Sí, ingeniero, pero varía un poco, con 45 o algo por ahí. Sí, es por lo que le digo. Acá ustedes están viendo un número, pero son fórmulas que ya están vinculadas en mi Excel. Cuando ustedes lo hagan en su Excel les va a dar más exacto. ¿Ya? Entonces ya vieron esto cómo se calcula. Ya saben, ¿no? Esta fila, la 16. Los demás números son reubicaciones de las tablas anteriores. ¿Ya? ¿Se entiende? Y la corroboración de que lo han hecho bien, ¿cuál es? Es como el mazo de cartas este total, este de acá, fíjense, ahora es el mismo mazo, pero cómo está ahora distribuido de esta manera, todo este cuadro acá. ¿Y cómo corroboran que lo han hecho bien? La sumatoria aquí les tiene que dar lo mismo. ¿Lo ven? Este total les tiene que dar lo mismo. Puede variar el último número. Tiene que darles lo mismo. ¿Lo ven acá? Ya lo dan lo mismo.
¿De acuerdo? Cuando lo hagan, tienen que corroborarlo así. ¿De acuerdo hasta ahí? Vamos, jóvenes, respóndanme que quiero llegar al final de esta clase. Ingeniero. Bien. Ahora, ¿lo ven el cuadro ahí? ¿Lo están viendo completo en la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Bien. Espérenme un segundo, por favor. Bien. Ahora, ¿qué ven de especial en estos títulos de la columna superior? Hay algo particular aquí. ¿Cuántos dijimos? ¿Cómo se llamaban las tres bolsas de la teoría del costo trinomio? Tres bolsas de dinero. La potencia instalada, el costo por ser usuario y el derecho de consumo. No, dígalas bien. A ver, son tres bien claritas. Costo por ser usuario, que es un costo fijo. ¿Ya? El costo fijo que es derecho, no, el derecho de consumir energía cuando el consumidor lo desee, que es la potencia instalada, Perfecto. medido en kilowatts. Y el tercero es el de consumir energía de la potencia instalada, kilowatt hora. Bien, muy bien. Una de esas tres bolsas ya está aquí en uno de estos títulos de acá. ¿Cuál es? Y acuérdense que el total del proyecto acá es el total que debemos recuperar. Y aquí ya haciendo esta distribución, uno de estos títulos es una de las bolsas. Una de esas tres. ¿Cuál es? El servicio, Servicio de el costo abonado. fijo. Servicio a los abonados o la componente de uso, la componente por ser usuario. Esta es esa. O sea La que ya potencia aquí instalada no sería la producción también. no, aún no. Porque hay potencia instalada en producción, en transporte, en distribución, en todas estas hay, ¿sí? Pero no sabemos aún cuánto les toca a cada usuario. Por ejemplo, acá tenemos distribución en media, pero ¿cuántos usuarios teníamos en media? Tres. ¿Cuántos? Tres, pero esto, y tenemos este total en media, pero no sabemos cuánto de esto le toca a cada consumidor. Aún no sabemos. Y en baja tensión, por potencia, pero esto no es, eh, bueno, eso es que me voy a adelantar y ya la clase va a terminar. Todavía falta para determinar las otras dos, pero acá servicio de abonado ya está totalmente separada. Si este total es por potencia, por energía y servicio de abonado, este 1.000.000, y acá ya tengo el total de servicios abonados, ya tengo una de las bolsas. Entonces, ¿para qué sirve la asignación primaria de los costos de los gastos generales? ¿Para qué sirve? Para distribuir los totales de tal forma que podemos distinguir ya en esa primera distribución de este título de acá. ¿Se acuerdan? Hoy hemos desarrollado este título, este. Tomen nota, noten que esta conclusión es sumamente importante. Es una pregunta de examen, de final, como quieran llamar. Miren, ¿están viendo en pantalla el cuestionario? Sí. Es el 2. No, 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 ¿Qué no. pregunta es esta de aquí? ¿Qué dice? Hoy hemos desarrollado ¿qué cosa en la clase de hoy? Mm.
que es el gasto Grafique el anual. diagrama unifilar y explique. A ver, la primera pregunta, ¿qué dice? Terminando la clase, vayan y respondan. Está todo fresquito. La clase de hoy hemos respondido pregunta 1 hasta las 6. ¿Qué dice la pregunta 1? Grafique el Quiere que diagrama unifilar del proyecto y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis. Primero, grafique el diagrama unifilar del proyecto. Acá diría yo, grafique el diagrama unifilar de potencia del proyecto. ¿Cuál era? Diagrama unifilar de potencia, ¿no es? ¿Cuál es? Ahí está. Pero ¿qué dice la pregunta? Y explique la diferencia entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis. ¿Lo hicimos o no lo hicimos con los de estos de acá? ¿Quiénes eran los valores en paréntesis? ¿Y quiénes eran los valores sin paréntesis? ¿Qué tienen que hacer referencia para explicar quiénes son esos valores? ¿A qué concepto de la teoría? El factor de diversidad. Exactamente. Dice, ¿quiénes grafique el diagrama unifilar de potencia y explique qué diferencia hay entre las potencias en paréntesis y sin paréntesis según se definió y explicó en clase? Entonces, para responder la 1, tiene que decir, el diagrama unifilar de potencia es el siguiente del proyecto. Flash lo dibuja. Y ponen los valores con potencia, con paréntesis, o sea, los valorcitos estos numéricos, a cada uno, miren. Y dice, y en clase se explicó el concepto del factor de diversidad, que es el siguiente. Y según la definición del factor de diversidad, el numerador es esto y el denominador es esto. ¿Qué es el numerador? La máxima potencia demandada para cada consumidor. Y el valor y el valor con paréntesis es el valor que este consumidor aporta a la máxima del sistema. Por lo tanto, según la definición del factor de diversidad, por ejemplo, el usuario A tiene factor de diversidad 1, lo cual significa, según la definición del factor de diversidad, que era factor de diversidad igual 1, aporta con mayor responsabilidad que el usuario B, porque el usuario B calculan cuánto es su valor de vida y ahí van explicando y desarrollando su pregunta. Así responde la pregunta 1. ¿Entendieron? Sí, sí, ingeniero. Explique cómo se determina la capacidad que debe tener la central diésel eléctrica en el proyecto. ¿Cómo se determinaba la capacidad? ¿Utilizando qué cosa? El balance energético. ¿Se acuerdan? Explique cómo se determina la capacidad que debe tener. Vayan anotando. Factor de balance energético. ¿Se acuerdan de este cuadro 4.1? Sí, del Todo anterior. este de acá, del lado de la balanza, era dato, o sea, los consumos. Y de este lado de la balanza solo sabíamos los 27 millones, ¿no es? Porque lo habíamos dado como dato acá al inicio, cuando definimos central hidroeléctrica, descripción de la red, central hidroeléctrica, dijimos, produce 27 millones. Ese era un dato. Y el balance energético dijimos que teníamos todo esto de datos, o sea, la energía consumida, la energía producida, solo teníamos de datos la hidro, entonces despejamos la central térmica. Esa es la respuesta de esta pregunta 2.
cómo se determina la capacidad de producción de energía, si quieren añadirle, que debe tener la central diésel eléctrica del proyecto, a través del balance energético, considerando que los consumos son datos y la producción hidro es dato porque es lo que ¿se acuerdan lo que les expliqué, no? Las hidroeléctricas son lo que no podés construir hidroeléctricas a montones, es lo que la geografía del país, etcétera, y por lo tanto lo demás se va haciendo con generación termoeléctrica o diésel eléctrica, etcétera. ¿Se acuerdan? Ya, esa es la respuesta 2. ¿Sí? Bien. La respuesta 3 todavía no la hemos hecho. La respuesta 4. ¿Cuántos son los gastos financieros totales? ¿Cuántos son? 2, Dos. interés y el de Dos. la La respuesta de la 4 es, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 2. 2. Ahora, pregunta 5. Explique cada uno de los gastos financieros. Ahora te está preguntando, ahora, ¿cuáles son esos dos? Explique. Tiene que explicar el tema del préstamo del banco y la depreciación por vida útil. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Pregunta 6. Explique en qué consiste la asignación primaria de los gastos anuales. ¿En qué consiste? Es todo lo que hemos hablado de este cuadro 411. Todo lo que hemos hablado hoy día de este cuadro 411. ¿En qué consiste? Este 411 se llama asignación primaria de los gastos anuales. Y fíjense, explique en qué consiste. Ya cada uno tiene que poner en sus palabras todo lo que hemos hecho acá. Y finalmente llegamos al mismo valor, ¿no ves? Entonces explican. Pero la pregunta no acaba ahí. ¿Qué dice la pregunta? La 6. Explique, obviamente, en qué consiste la asignación primaria de los gastos anuales. Pero ¿qué dice después? ¿Y qué se determina con ella? ¿Qué se determinó? El total de gastos anuales y cómo se distribuyen. Se determina una de las componentes, el costo total de una de las componentes de la teoría del costo trinomio. ¿Cuál de ellas? La componente de servicios abonados, que es la componente de uso o de ser usuario. Esa es la respuesta. Porque ¿qué estamos buscando en todo el proyecto? Esas tres componentes y por lo tanto después sacar las tres tarifas para recuperarlos. Pero en la asignación primaria, todo este cálculo, redistribución del total de los 1.000.000, en la asignación primaria nos permite identificar uno de esos tres costos. ¿Cuál? Ya les he dicho. ¿Ok? ¿Quedó claro la respuesta? Sí, Sí. ingeniero. Bien. Anoten ahí rapidito sus apuntes. Esa es la respuesta. Y lo pincelean como cada uno según lo que ha ido entendiendo. ¿Y qué se obtiene con ella? ¿Ya? Pero aquí faltó cuál responder. La 3, ¿no es? Sí. Bien. Ahorita la vamos a responder en un segundo. Estábamos en el cuadro 411, ¿no? ¿Cuándo era? Este de acá, 411. ¿Cuánto era el monto total?
de la bolsa total en dólares de los servicios abonados, ¿cuánto era? 268.000, ¿no es? ¿Sí? 667, ¿sí? Ya, esa es la bolsa total. Ahora queremos saber la tarifa por componente de uso. ¿Qué tenemos que hacer con ese monto total? Si es la componente de uso, la componente por ser usuario. La tarifa es la unidad de una tarifa es dólares por, en este caso, por abonado o consumidor o por medidor. ¿Cuál es la correcta? Por el de medidores. Por medidor, no por abonado. La correcta es por medidor, porque un consumidor puede tener más de un medidor. Si lo hacemos por abonado, los que tienen un solo medidor estarían subsidiando a los que tienen más de un medidor. Miren cuánto vale si dividimos por abonado. $11 por abonado. Pero si lo hacemos por medidor, da cuánto? 10,48. Entonces, si lo dividimos, la diferencia es lo que estarían subsidiando si lo hacemos por abonado. Y esto es incorrecto. ¿Cuál es la ecuación correcta? Esta de acá. Fíjense, el monto total, que es el que hemos determinado acá, ¿lo ven? Dividido la cantidad de consumidores o la cantidad de medidores. ¿Cuál es la correcta? Medidores. Bien. Entonces, ¿qué pregunta la 3? Para determinar la tarifa por componente de uso, ¿se utiliza la cantidad de usuarios o la cantidad de medidores? ¿Cuál es la respuesta? Cantidad de medidores. Medidores. Bueno, explique por qué. Y ahí tienen que decir por qué. Si dividimos entre la cantidad de consumidores, los que tengan más de, los que tengan un solo medidor estarían subsidiando a los que tienen más de un medidor. Entonces, hasta aquí tenemos respondido, miren, hasta la respuesta 6. Y deberían tener hecho en el Excel hasta este cuadro, 411. En realidad, ¿no ves? Hasta aquí, 411. ¿De acuerdo? Ingeniero, el proyecto solamente ese cuadro que nos está mostrando, hacerlo igual solamente en el Yo Excel. expliqué eso, ¿no es? En una clase todo lo que era el Excel. Cada hoja es un cuadro. Y como estamos viendo, cada cuadro está vinculado con el siguiente, etcétera. ¿No ves? Ah, creo entonces cada cuadro, El proyecto es un Excel. Cada cuadro es una hojita de ese Excel. ¿Entiendes? esos cuadros están en el módulo 3, ¿no? Como en el módulo 3 de la Ah, plataforma de la Gabriel, de la materia. Se refiere al tema 3. al tema 3. Parece clarín que no ha venido a las clases de usted, ¿no? Está Sí bien. vine solamente que era para aclarar mi duda. Ya, está bien. Es mejor ahora que tarde. Sí, Ok. exacto, porque ya quiero Bien, empezar a hacer eso. ya. Bien, está bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? O sea, que ¿cuántas hojitas deberían tener hasta el día de hoy hechas en ese Excel? ¿Cuántas hojitas? 11. 11. Mío, Así que ya saben, 11. Y si no tienen ni 5, están atrasadísimos. La la noche última es larga. clase, la última clase de esta materia va a ser como un día como hoy. Fíjense cuántas tablas avanzamos a veces en una clase.
termina la materia con la explicación del último cuadrito que va a ser este 420 y la siguiente clase, máximo 2, va a ser el final, porque el tiempo nos está pisando, jóvenes. Con todos estos, con estos paros, escuchen, aprovechando que están la mayoría ahorita en la clase. Miren, ahorita estamos pasando por Zoom porque ya por otra razón, que no era cuando tomaron la universidad los alumnos, que no era porque era el feriado del Día de los Todos Santos, ahora es porque no hay gasolina. Entonces se está cumpliendo lo que yo les dije hace 2 clases atrás o 3, creo. Aceleremos, avancemos, nos conviene apuntar. Bueno, hoy era el parcial, pero por esta razón estamos teniendo clases virtual. Entonces, si el próximo sábado podemos estar presencialmente, va a ser el primer parcial. Tenemos que tomar ese primer parcial. ¿Sí? Y Más, si es feriado, hemos aprovechado esta clase al máximo para avanzar. Es como que hayamos cambiado esta clase por la del próximo. Bueno, hoy avanzamos, la próxima parcial. Pero tenemos ya que pensar en un final de una vez, definir, fíjense, hemos avanzado, no nos falta mucho si vamos a este ritmo, porque el país se puede complicar bastante más, jóvenes. Ustedes están viendo, son conscientes de la realidad del país, ¿me entienden? Y este, eh, mejor es acelerar que termine el año y no podamos ni terminar, ustedes no puedan rendir la, la materia, ¿me entienden? Entonces, no sé si están de acuerdo, Recording stopped. pero yo creo el planteamiento más o menos es el siguiente. Sí o sí tenemos que rendir el primer parcial, o sea, por lo menos un parcial que iba a ser hoy. Si todo se normaliza, va a ser el próximo sábado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, ingeniero. Entendido. Bien, ahora, por los tiempos y todo esto, yo sugiero que tengamos, después de ese parcial, directo el final con recuperatorio de ese final, ¿sí? A que tengamos un segundo parcial con recuperatorio y un final sin recuperatorio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Parcial 1 y final con su recuperatorio. Y obvio la presentación del proyecto que va a sumar puntos. ¿Están de acuerdo? sí. Sí, ingeniero. Cuando Sí, nos ingeniero. veamos, cuando nos veamos presencialmente el sábado que viene, ahí vamos a definir cuál puede ser tentativamente la fecha de ese final. ¿Ya? ¿De acuerdo? No quiero hacerlo ahorita porque quiero verlos las caras para... Y el parcial es donde más gente se supone que va a ver. Se supone que tienen que estar todos. Ahorita aquí no están todos en las pantallas. ¿Ok? Y esa definición de quiero que la tomemos juntos. ¿Cuándo sería ese día del final? ¿Ya? ¿De acuerdo? Para los Está que bien, estén ingeniero. en otra materia conmigo, va a ser el mismo panorama. En instalaciones, por ejemplo. Creo que acá hay algunos de instalaciones. ¿Ya? Meta. Sí, Entonces, ingeniero. Perfecto. terminemos y Está bien, meta, meta. vayan a hacer sus preguntas y los cuadros. ¿Ya? Les digo en serio porque terminamos la última clase y va a ser ahí nomás el final. Y para rendir el final tienen que tener todos los cuestionarios subidos y el Excel también subido a la plataforma. Entonces el Excel no es difícil, pero toma tiempo. ¿Entienden? Ok, jóvenes. Si ustedes hacen su parte, no debería haber drama para que aprueben la materia, pero hagan su parte.
Noten que yo les estoy explicando con extremo detalle, les estoy dando, ayudando a hacer las preguntas, las respuestas, o sea, hagan su parte y esto va a pasar como un resbalín, como debería ser. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes, que tengo que empezar la otra materia. ¿Ya? Hasta Sí, luego, ingeniero, hasta luego. No, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.